gracias a Casa de América por propiciar siempre estos encuentros en los que tantos amigos podemos reunirnos para hablar de literatura, para hablar de lecturas y para hablar de escritores a los que queremos y admiramos. Precisamente quiero también darle las gracias a todos los escritores presentes, que son numerosos. Yo creo que no hay piropo mayor para un autor que en la presentación de uno de sus libros encontrarse tantos compañeros y de tantos países tan diferentes. Yo creo que eso es algo que viste muchísimo en encuentros como este. Darle las gracias a la editorial Lumen y darle las gracias a Jorge Edwards por haber escrito este primer volumen de sus memorias, Los Círculos Morados. En realidad, vamos a comenzar así. ¿Por qué interesa que leamos un primer volumen de memorias en las que el protagonista todavía no ha cumplido 21 años o los acaba de cumplir? Es decir, que vamos a leer en Los Círculos Morados lo que es la brevísima trayectoria de un joven de 21 años. Pero este joven de 21 años, que todavía no es el escritor Jorge Edwards, resulta que ya había escrito un libro, El Patio. Había sido alumno de un santo, no tiene mérito, San Alberto Hurtado. Este joven de 21 años había sido amigo de un premio Nobel, Pablo Neruda. Este mismo muchacho de 21 años dominaba, aparte del español, dos lenguas, el inglés y el francés. Había leído a todos los clásicos de nuestra lengua, del inglés y del francés, y a sus contemporáneos. Y no puedo resistirme, este joven de 21 años había tenido una vida galante extraordinaria, había sido amante de una viuda, amante de una divorciada y amante de una señora casada, todo con 21 años. Yo siento que lo que he enumerado hasta aquí, Jorge Edwards, buenas noches, es materia suficiente para que podamos poblar los siguientes minutos. Y yo arranco preguntando, ¿cuál es el modelo de escritura de memorias que te ha guiado en este libro? Todos hemos leído Persona non grata, todos hemos leído Adiós poeta, pero yo encuentro que este libro no se parece a esos dos, se parece más a La muerte de Montaigne, que sin embargo es una novela que ha antecedido este libro. ¿Cuál es el modelo que has seguido? Bueno, es una buena pregunta y no tengo una respuesta muy clara, ¿no? Yo he sido lector de memorias desde bastante joven y yo he descubierto que Chile es un país donde se han escrito memorias bastante interesantes, generalmente menospreciadas por los propios chilenos, cosas muy típicas de Chile. Pero nosotros tenemos un escritor del siglo XIX que se llama Vicente Pérez Rosado, que a mi juicio es un gran prosista y un gran memorialista, y que era considerado antes un clásico y ahora es un clásico olvidado, como muchos clásicos, pero un gran clásico olvidado. Y después yo conocía memorialistas de mi tiempo, por ejemplo a González Vera, que escribió unas memorias que se llaman Cuando era muchacho, que son José Santos González Vera. Don José Santos González Vera, que te encontraba en la calle y te regalaba una pastilla de mezcla. Era un tipo que escribía vidas mínimas, que escribía libros mínimos y que siempre publicaba nuevas ediciones porque era muy leído y siempre decía edición corregida y disminuida. Bueno, González Vera era un gran prosista, pero un hombre de humor y un notable memorialista. Enseguida, claro, he leído memorias europeas, muchas he leído. Yo de chico en esos años leí las memorias de Pío Baroja, por ejemplo, desde la última vuelta del camino y qué sé yo. Muy desordenadas, muy atrabiliarias y muy divertidas. De una gran escritura incorrecta, que me gusta mucho como escritura. Y después he leído, claro, memorias. Me leí las confesiones de Rousseau un poco después de esa época. Leí hace poco las memorias de Ultratumba, de Chateaubriand, que es una proeza de lectura, ¿no? He leído biografías memorialísticas, por ejemplo, las memorias o biografía del doctor Johnson por Samuel Pepys, que
tipo se ve que investigaba a su biografiado hasta el menor detalle, con la más absoluta indiscreción, sin ninguna consideración, ningún respeto, ninguna autocensura. Y me gusta mucho eso, porque a mí me parece que las memorias son un terreno de libertad en la escritura. Y son difíciles porque a veces la gente, por respeto, o por cuidado, o por no ofender, o por no molestar, evita escribir memoria. Las memorias son un género muy arriesgado. Y yo creo que en la lengua española hay una tendencia a no escribir memoria. Hay una tendencia a ser muy indiscreto en la conversación. Yo creo que la conversación más indiscreta que se puede dar es la conversación en lengua española, en España o en América. Por ejemplo, aquí se dice que una persona tiene un cáncer terminal y se dice por la televisión cuando se moría Franco, que firmaba el equipo médico habitual. Un misterio, un enigma, ¿no? La firma era un enigma. Y se hablaba de las melenas sanguinolentas y cosas terribles. En cambio, cuando se habla en Francia de un señor que está en condiciones terminales, se dice que está un poco fatigué, que está un poco cansado. Entonces, los franceses son discretos, los ingleses son de una discreción total cuando se habla de enfermedades, no se mencionan esos temas, y sin embargo, cuando escriben biografías y memorias son enormemente indiscretos. Y a mí me gusta eso. Yo soy un chileno afrancesado y con antepasados ingleses. Y una vez alguien dijo, Jorge Edwards, me presentó a alguien en México y dijo, Jorge Edwards es un escritor inglés nacido en Valparaíso y muy aficionado a la literatura francesa. Todo era mentira, no soy ni inglés ni nació en Valparaíso. La afición a la literatura francesa es más, se acerca más a la verdad. Precisamente sobre esta indiscreción en la que hacías mención, me gustaría preguntarte, tú le has sacado petróleo a la familia. Además, algo que nunca terminaremos de agradecer es cómo en estas memorias nos hemos enterado de las conexiones familiares, del peso de la noche con el tío Pepe, de la conexión con el tío Rengifonfo en el descubrimiento de la pintura. La del tío Joaquín, el inútil de la familia, era muy obvia, pero en el caso de tu madre con la mujer imaginaria es una cosa extraordinaria haberlo encontrado así. Entonces, esto de la familia como territorio literario, me interesa la mirada con la que has contemplado a tu propia familia y los has convertido a todos en personajes literarios y en personajes de memoria. No solo a la familia, pero cuando yo comencé a escribir, mi padre, que era una persona del mundo de los negocios y del comercio y de la abogacía, me dijo, mira, está muy bien, pero ¿por qué no escribes sobre cosas interesantes? Entonces, por ejemplo, ¿qué? La historia de la familia. Y ahora yo llego a la conclusión de que me pasó escribiendo sobre la historia de la familia. Él me decía, ¿escribe sobre la historia de la familia o sobre la industria del cobre? Sobre la industria del cobre no he escrito hasta ahora nada. Pero sobre la historia de la familia finalmente he escrito mucho. Thomas Mann, a quien yo leí antiguamente y que ahora he releído con cierta decepción, con cierto desengaño. Pero decía que toda novela es una historia de familia. Y si uno lee a Balzac, en general las novelas de Balzac son historias de familia y de los alrededores de las familias, etc. Gide decía, detesto a las familias. Y yo lo he citado, detesto a las familias. Yo en general me aburro mucho con la familia. Cuando voy a Chile me siento un poco angustiado al llegar porque voy a tener que comer con todos los miembros de la familia. Me van a dar unas latas impresionantes. Tengo como 60 primos hermanos. Y a veces me invitan todos a cenar. Entonces lo paso muy mal. A la semana, mi mujer Pilar decía, tú aguantas alrededor de 3 meses en Chile y después ya te quieres ir. Pero es que la familia no termina en 3 meses más o menos de hacer cena, cócteles, encuentros de toda clase y todo eso. Pero a veces la familia es una sorpresa, la familia está llena de sorpresas. Y esas viejas familias que yo conocí, en las que me formé, tenían sorpresas extraordinarias. Por ejemplo, en la familia de mi padre había un primo hermano de mi padre que era Joaquín,
y que estaba siempre escondido. Y escribió un libro que fue tan escandaloso que la familia lo compró entero y lo incendió, lo quemó, como los nazis, digamos. Y después Feliz hizo una nueva edición. Y cuando hizo la nueva edición, lo pasó tan mal. Le dio el libro al crítico literario del Mercurio. Y el Mercurio era propiedad de un primo de él. Y él pensó que lo iban a tratar bien. Y el cura que era el crítico del Mercurio, que hay una tradición muy curiosa de curas críticos en Chile. Y entonces el cura del Mercurio del momento, se llamaba Omer Emet, se llamaba Emilio Baice y firmaba Omer Emet, hizo un detallado análisis de la novela de Joaquín y al final puso la siguiente frase: en resumen, dijo, lo peor de lo peor. Entonces le fue mal a Joaquín y se tuvo que esconder. ¿Y saben lo que hizo Joaquín? Joaquín, que era un loco fantástico, se escondió en un prostíbulo que quedaba al lado de la estación central, en la calle Borja. Y ese prostíbulo tenía un nombre, se llamaba La Gloria, porque era un lugar donde se tocaba música, se bailaba cueca, etcétera, un lugar alegre en realidad. Y ahí se pasó como 15 días. Y después le preguntaron, ¿y tú te desapareciste? ¿Dónde estabas? Y él contestaba siempre, en la gloria. Estaba en la gloria. Así que las familias tienen sorpresas notables. Y son sorpresas muy literarias. Porque había una tía, hermana de mi abuelo, que era muy bajita y muy narigona. Yo me acuerdo que era baja y narigona y que me llevaba a un lado, en la casa de mi abuelo, y me mostraba las tapas de los libros de Joaquín. Me decía, ¿tú sabías que tienes un tío escritor? Y yo tenía como 12 años de edad, yo estaba muy lejos de pensar que iba a ser escritor. Pero después Joaquín en una crónica dice, yo tenía una tía que se llamaba Elisa, como ella, que era muy lectora y que tenía nariz de tucán. Así que yo llegué a la conclusión de que era la misma tía, claro, con su nariz de tucán. Y resulta que mi tía, Elisa, no solo era muy lectora, sino que era música. Y tocaba el arpa en conciertos de caridad. Fíjate tú. Así que la familia está llena de estímulos literarios, de personajes literarios, qué sé yo. Y yo he sido lector de gente como Balzac, Marcel Proust. Bueno, y eso está lleno de historias de familia. No es que yo solo cuente historias de familia. Cuento historias que no tienen nada que ver con la familia. Cuento historias hasta de Michel de Montaigne. Pero a mí me parece que ese tipo de escritura digresiva, con un autor, con un narrador entrometido, que le hace bromas al lector, el lector lo busca por acá y el narrador aparece por allá, digamos, y al revés y todo eso, que es una escritura muy libre. A mí me da una sensación de libertad escribir eso. Cuando termino de escribir en la mañana, a veces 1 hora y media, no más, no tengo más tiempo, pero bajo después, o subo más bien, a las oficinas de una embajada, en la que yo soy el embajador en este momento. Me siento liberado, siento que la escritura me hace inmune. Me empiezan a preguntar tonterías desde la mañana hasta la noche, pero yo estoy inmunizado por la literatura. A mí me llama la atención cuando hablas de las historias de familia. Hay historias de familia y hay historias familiares, familiares para cualquier lector. Entre las historias de familia, ¿cómo se toma esa vasta familia tuya de 60 primos? Que de pronto digas que hay un abuelo que murió pidiendo que le trajeran a una prostituta francesa. ¿Cómo se toman esos primos? Estaba cagá, entonces hay que perdonarlo, porque estaba con la cabeza perdida y había sido un caballero muy serio toda su vida, muy honorable, muy serio, pero cuando murió pedía que le trajeran a una francesa en pelota, así decía. Y yo lo encontraba simpático, yo era niño pero me parecía muy simpático, pero claro, había un silencio sobre el tema. Cuando pedía estas cosas, la gente hablaba para que los niños no escucharan. ¿Sabes? Claro, y esas son las historias de familia, pero luego están las historias familiares, donde me parece que Los Círculos Morados se sumerge en el río de la literatura,
están presentes las citas de Kafka, de la Carta al Padre, está la figura paterna en las memorias, definido de una forma que nos recuerda pues al padre de Proust, que nos recuerda al padre de Kafka, que nos recuerda a tantos padres de escritores prestigiosos que a lo mejor fueron acicates para la vocación literaria de los hijos. Pues eran. Bueno, yo creo que hay dos clases de escritores. Hay escritores un poco edípicos y en conflicto con el padre, muy frecuente. Proust es un excelente caso, Kafka, un caso clarísimo. Pero también hay escritores que tienen un gran amor por el padre, e incluso hay escritores que tienen aversión a la mamá. Así que hay de todo. Pero yo más bien fui pro mamá, porque mi madre era una persona muy simpática, que tenía mucho sentido del humor y era una gran lectora. Y mi madre me contó una anécdota que a mí me pareció interesante, porque me dijo, mira, es curioso, porque yo de niña escribía, y escribía cosas en un cuaderno, escribía fragmentos, poemas, pensamientos, esas cosas que se escriben en los cuadernos, de niña de 12, 13, 14 años. Y un día entré al comedor de la casa y era un día de almuerzo familiar, habían como 20 personas ahí, y un tío mío me había sacado el cuaderno, lo había encontrado y estaba leyéndolo en el comedor y la gente se reía a carcajadas. Y después de eso yo destruí ese cuaderno, no escribí más, nunca más. Y parece que eso te salió ahora a ti. O sea, como si la escritura fuera una cosa que va más allá de las personas, una cosa que se desarrolla en el tiempo y que se hunde como esos ríos que hay en el norte de Chile que se hunden y después vuelven a aparecer. Me pareció una idea interesante. Con esa idea escribí una novela que se llama La mujer imaginaria. Pero esa novela no circula, porque no he querido que circule, porque después de una primera etapa se acabó la edición y no quise hacer más, la dejé así, porque sentí que el hecho de que el personaje principal tuviera una relación con mi madre me había provocado una autocensura. Entonces quiero escribir algunos capítulos de nuevo, pero no sé si me van a resultar, pero si no, ahí se quedará. Ya sé que mi edición de La mujer imaginaria en Plaza y Janés es la que te tengo que traer para que me dediques en otra ocasión. Pero la figura de tu madre quiero relacionarla con, y vamos a entrar en la parte literaria, con tu educación sentimental como lector. Que eres un gran lector de poesía, eres singular entre tus hermanos, los imagino lectores, pero ya nos dirás si eran tan lectores como tú, y entonces mi pregunta es, ¿quiénes nos convierten en los lectores que somos? Pues mira, yo lo que recuerdo es que cuando yo era niño me tendía boca abajo en una alfombra y leía un libro enorme que era un diccionario enciclopédico. Y en el diccionario enciclopédico me gustaban mucho las biografías. Entonces leía todas las entradas, por ejemplo, de emperadores romanos. Me gustaba leer las entradas sobre Calígula, Nerón, y qué sé yo, lo pasaba muy bien. Y después leía a personajes como Napoleón, o como Luis XIV, o qué sé yo, Robespierre también. Bueno, fíjate que mi abuelo se murió cuando yo tenía 8 años de edad, y me dejó como legado el diccionario enciclopédico. Todavía lo tengo en Chile en mi casa, bastante destruido, ya qué sé yo. Así que quiere decir que yo como a los 7 años estaba leyendo la enciclopedia. Después pasé a leer un libro de mitología griega y romana. Entonces yo era un chico de una pedantería increíble porque yo llegaba al comedor de la casa y hablaban de carreras de caballo, hablaban de la bolsa de comercio, a veces hablaban en francés, cuando eran cosas delicadas porque se decía quién era amigo de quién. ¿Qué señora era amiga de qué caballero? Esto significaba, era amante, ¿no? Y yo hablaba de Júpiter, y de Venus, y de Danae, y cosas de esas. Entonces mi abuelo se reía mucho porque al presidente de la República en Chile, en esos años, se lo llamaba primer mandatario de la República. Y mi abuelo se reía mucho del presidente de esa época y decía el primer hablatario de la República. Y decía, y el segundo hablatario de la República eres tú, era yo.
Así que la lectura está en mi infancia y no sé cómo la descubrí, pero de repente me metí en la lectura y empecé a leer y leía todo lo que pillaba. Y en una época, como lo he contado ahí, ya me entraron los escrúpulos jesuíticos, porque yo digo que en ese libro cuento que he pasado de la culpa jesuítica a la culpa comunista. Fue un hombre de izquierda culposo, que se sentía culpable, y fui un niño conservador culpable. Así que ahora ya no me siento culpable de nada. He tenido que llegar a viejo para dejar la culpa atrás. Pero ese era el ambiente. Entonces, se hablaba mucho del índice de los libros prohibidos por la Iglesia Católica. Y entonces, si uno leía un libro prohibido por la Iglesia Católica, uno se iba al infierno. Y yo descubrí una cosa que era un avenimiento jesuítico en realidad, porque descubrí que al lado del colegio de San Ignacio había una librería que se llamaba Difusiones, que era una librería católica. Y entonces yo llegué a la conclusión, todo lo que se vende en esta librería lo puedo leer, pero no puede ser que una librería católica venda libros prohibidos por la Iglesia. Y había la colección austral completa, además era muy barata, así que yo me compraba un libro de la colección austral y a veces a las 12 de la noche lo había terminado de leer y me pasaba a otro y a otro. Así que me hice lector. Y, autorizado por la librería Difusión de la Fe Católica y por la colección austral. Y en la colección austral estaba lleno de libros prohibidos. Estaba Kant, que estaba prohibido, estaba Nietzsche prohibido, yo podía leerlos todos. Gracias a un compromiso que en el fondo pertenece a la casuística jesuita. Pues entre el momento en el que eres un niño que siente la culpa católica a ser un joven que siente la culpa revolucionaria, hay algo que se pierde en el camino, que si me permites vamos a llamarlo la fe. En la página 131, casi al desgaire, tú escribes, fue una evolución rápida y dramática, profunda, subrayada por numerosos insomnios, por conversaciones que parecían abrir cárceles mentales, por lecturas interminables. En estas líneas describes lo que podría ser esa pérdida de la fe. Tú que fuiste alumno de un santo y que al mismo tiempo conociste un lado oscuro también de este mundo del colegio, me gustaría que hablaras un poco de eso, porque siento que es una preocupación de la sociedad contemporánea todavía, creer, darle una dimensión trascendente a la existencia. ¿Cómo lo ves tú ahora a la distancia y cómo lo veías entonces? Mira, entre los autores de la colección austral que yo descubrí a Miguel de Unamuno. Y entonces Miguel de Unamuno tiene una relación con el mundo jesuítico, con el mundo vasco, con Ignacio de Loyola, etc. Y leí Agonía del cristianismo, del sentimiento trágico de la vida, contra esto y aquello. Unamuno me enseñó el sentido crítico y el espíritu de contradicción y la duda. O sea, no aceptar las cosas como se dan, como se le entregan a una persona, a un niño, a un joven, sino examinarlas, criticarlas, darlas vueltas, desarmarlas. Bueno, y yo era alumno del padre Hurtado, el que ahora es santo de la iglesia, San Alberto Hurtado. Y el padre Hurtado era muy apologético, muy argumentador, daba siempre las pruebas de la existencia de Dios en forma detallada. Y una vez le pregunté en la clase, padre, ¿qué opina usted de Miguel de Unamuno? El padre Hurtado montó en cólera. Me dijo, es un blasfemo, es un enemigo de la iglesia, no debes leerlo. Y yo seguí leyendo Unamuno y entré en un conflicto. Y el padre Hurtado después me mandó una carta para que yo escribiera en una revista que él fundó, que se llamaba Mensaje, y yo ni le contesté la carta. Pero miren ustedes que es larga la vida cuando uno tiene la edad mía, ¿no? Las cosas que pueden pasar, ¿no? Durante la dictadura de Pinochet, la revista Mensaje era un refugio de la oposición, que podríamos llamar la oposición liberal a la dictadura, y yo empecé a ir a las reuniones de la revista, o sea que volví a los jesuitas,
porque el director era un jesuita. Claro que el jesuita después colgó la sotana, pero fue otra cosa. Volví al mundo jesuítico y escribí en la revista Mensaje. Y me acordaba del padre Hurtado con una cierta sonrisa, porque había este cambio. Pero enseguida, si Unamuno me enseñó la duda, el espíritu de contradicción, el espíritu de análisis, la no aceptación del dogma, digamos, de la verdad establecida y entregada a la gente, Hurtado, Alberto Hurtado, me enseñó otra cosa, bastante importante. Alberto Hurtado no era un hombre de sensibilidad literaria, pero era un luchador social nato y de gran fuerza, y por eso es santo de la Iglesia, porque el hombre hizo cosas extraordinarias en el tema del combate contra la pobreza, contra la desigualdad, contra la injusticia y todas esas cosas. Y entonces él llevaba a sus alumnos en una camioneta destartalada. Íbamos a los alrededores de Santiago, a las poblaciones más miserables, y veíamos la miseria en vivo. Veíamos a los niños que dormían debajo de los puentes del río Mapocho. Entonces, eso también me marcó. Me marcó mi visión de la sociedad chilena. Y después influyó en toda mi primera escritura. Así que yo he dicho que en realidad en mi formación hay dos polos, uno representado por Unamuno y otro por Alberto Hurtado. Y después hicieron santo Alberto Hurtado, fíjense ustedes. Pero les voy a contar una cosa final, bastante curiosa. Acabo de recibir una larga carta, porque estas memorias me han hecho recibir mensajes y cartas a veces, y algunas cartas muy interesantes. Recibí una carta de un señor que se llama Bernardino Piñera, es tío carnal de Sebastián Piñera, el presidente de Chile. Es sacerdote, es un sacerdote que vive en la pobreza, vive en el convento de las Hermanitas de los Pobres, Monseñor Bernardino Piñera. Y Monseñor Bernardino Piñera tiene 97 años, pero es un hombre enormemente lúcido. Y me ha escrito una carta por mis memorias, y en la carta me dice lo siguiente. Hay dos personajes aquí que a mí me encantan y que yo he conocido muy bien. Uno es una tía mía, Fanny Lira, que tú ya la conoces por el libro. Y el otro personaje es Alberto Hurtado. Y me dice, yo hice la misa de canonización de Alberto Hurtado. Y creo que es un verdadero santo. Es un tipo que entregó todo por la lucha contra la pobreza, la injusticia, qué sé yo. Dedicó su vida a eso. Es un santo, pero es un hombre sin la menor sensibilidad o gusto literario. Es en realidad un ladrillo desde el punto de vista de la sensibilidad literaria. Entonces, yo lo compadezco a usted, me dice, de haber sido alumno de este señor, siendo usted un chico aficionado a la poesía y a la literatura, haber sido alumno de una persona con tan poco gusto y con tan poco oído literario. Entonces no tiene nada de raro que él se haya escandalizado con Unamuno, porque él a Unamuno no lo entendería por ninguna parte. A él las complicaciones intelectuales no le interesaban nada. Era un hombre de acción. Y eso era lo fantástico que tenía como personaje. Era un hombre de acción increíble. Yo le hacía unas imitaciones, era un muy buen imitador. De chico lo imitaba sus discursos y sus gestos, y los alumnos, tenía un auditorio de alumnos que lo escuchaban. Pero una vez él me pilló, me sorprendió, y me pidió que lo imitara. Y yo no me atreví, fui tonto, no me atreví. Habría quedado muy amigo de él si hago una imitación de él, pero no lo hice. Ahí quedó la cosa. Hurtado, era un personaje curioso. Pues hay una frase tuya, una línea, también lo citas velozmente, que hubo una correspondencia entre Hurtado y Gabriela Mistral, sí, que merecería una tesis, y eso me dejó a mí con la miel en los labios. ¿Qué hubo porque de esa? Gabriela Mistral era una poeta muy fuerte, de mucha personalidad, pero era una persona también preocupada del mundo social chileno y del mundo indígena chileno, porque ella tenía algo de indígena y ella estaba interesada siempre en ese tema. Y entonces, como Hurtado era un reformador social, tuvieron una correspondencia bastante intensa, bastante interesante. ¿Está publicada?
está publicada en alguna parte. Hay algunas cartas publicadas, por lo menos. Pero era muy de Gabriela Mistral interesarse en figuras como Alberto Hurtado, digamos, como un reformador social, qué sé yo. Él es creador de una enorme institución que se llama el Hogar de Cristo, donde se recibe a niños, desvalidos, ancianos, qué sé yo. Y cuando uno era joven y era ya medio marxista o marxistoide, uno decía, no, estos son temas de caridad privada que no interesan, lo que interesa es la revolución social, digamos. Pero en fin, después con los años uno dice, también tiene un sentido la caridad privada, la caridad individual tiene un sentido. Pero en fin, éramos muy teóricos. Yo estaba leyendo, primero leía a Namuno, pero después leía a Jean-Paul Sartre, la gente de ideas peligrosas, como se decía en el Chile entonces, porque en Chile llegaba todo pero en pequeña escala. Llevaba la revista Le Temps Moderne, llegaban como 5 ejemplares, yo compraba siempre uno y me lo leía íntegro. Y yo conocí de la existencia de Alejo Carpentier en francés y de la existencia de Borges en francés también, en la revista Le Temps Moderne. Bueno, así eran las cosas. Borges fue a Chile en ese tiempo y lo invitaron a una cena y una señora, después de oírlo hablar, le dijo, parece que a usted le interesa mucho la literatura. Y Borges le dijo, sí señora. Entonces, ¿y usted ha escrito algo? Sí señora, le dijo. ¿Ha publicado libros? Le dijo ella. Sí señora, le dijo Borges. ¿Cuántos? Le dijo ella. 24, le dijo Borges. Bueno, ese era el ambiente. A Borges lo leían 30 personas, la revista Le Temps Moderne la leía yo y 4 más, no sé quiénes serían. Pero una vez se perdió un ejemplar, porque después tomé una suscripción y escribí a la dirección de Le Temps Moderne y a mí me conocían ya como lector. Yo estuve en la mente, en el universo mental de Jean-Paul Sartre y sus amigos como el lector de Santiago de Chile. Pero yo creo lo siguiente. La escritura de memoria es un ejercicio muy interesante y muy sugerente. Y yo creo que es una forma literaria importante. En Chile me han preguntado muchas personas ¿por qué se te ocurrió escribir memoria? ¿En serio? Yo les digo, ¿y por qué no puedo escribir memoria? Es un gran género literario. En Chile se tienen ideas simples de las cosas en general. Yo creo que ahora más simples que antes. Antes había una sutileza mayor en los lectores, en la crítica y todo eso. Pero lo que tiene la memoria es que la memoria es un ejercicio artístico, porque la memoria no puede contar todo. La memoria, si contara todo, sería la memoria de un loco. Sería la memoria de Funes el Memorioso, el personaje de Borges. Pero la memoria selecciona, organiza, le da estructura a la narración, hace un comienzo y hace una culminación y hace un final. Y yo espero que esta memoria después tenga una continuación, aunque va a ser más difícil porque voy a tener que hablar con gente que está viva, incluso gente que está en esta sala. Va a ser delicado. Pero yo creo que la voy a hacer y el método para mí consiste en estar lo más lejos posible y en escribir a la hora más extraña posible. Cuando yo estoy en París a las 6 de la mañana, a 10.000 kilómetros de distancia de los personajes de ese libro, me siento con una libertad completa. Llego a Chile, me bajo del avión y me empieza a dar miedo. Porque digo que va a decir fulanito, y que va a decir fulanita, y qué sé yo. Pero este ejercicio de la libertad exige distancia en lo posible. Y después horas extrañas, horas no habituales. Por ejemplo, París en el amanecer, con poco ruido, con pocos coches en la calle, es muy estimulante para mí para escribir cualquier cosa, para escribir literatura. En cambio, en el centro de Santiago, recibiendo llamados por teléfono de mi hermana y de mi tía y de mi amiga y de mi amigo tal, qué sé yo, me siento muy inhibido. Así que yo he necesitado distancia y me ha servido la distancia. Incluso cuando estoy en Chile, voy mucho a la playa en invierno. Cuando no hay nadie en la playa en invierno, ahí puedo escribir con bastante libertad. En Zapallar. Sí. Oye, para mí la escritura es un ejercicio de la libertad. Entonces,
yo no soy un escritor muy sistemático. Ahora, Christopher Domínguez, un crítico mexicano, dijo que yo poseo el arte de la casi novela. Bueno, me gusta escribir casi novelas, pero además encuentro que eso es una definición muy simplista, porque lo que es ayer una casi novela puede ser hoy una novela, porque la novela no es un género fijo. La novela no es como un soneto, digamos. El soneto no ha cambiado en muchos siglos, no puede cambiar. Había una señora que decía, me gustan los sonetos cortos, pero esa señora no sabía lo que es un soneto, digamos. Pero la novela es un género en evolución constante, ¿eh? La intromisión del narrador, la intromisión de la historia son cosas propias de la novela actual, o sea, son casi novelas que se han transformado hoy día ya en novelas. Hay dos momentos en tus memorias que son casi novelas, que yo los disfruté muchísimo. Fueron dos pasajes en los que yo he sentido una suerte de emoción, porque creo que para el Jorge Edwards escritor, aquellos sucesos fueron una epifanía. El momento en el que la tía Fanny te revela que conoció a Proust en París, y en el momento en el que te encuentras en Salamanca después de haber recordado la anécdota del padre Hurtado con las lecturas de Unamuno con la hija de Unamuno. Yo creo que esos son dos momentos epifánicos de las memorias en las que se produce eso que es casi novela. Y a mí me parece que eso lo agradece un lector. Bueno, la tía Fanny, que era hermana de mi abuela materna, era casada con un diplomático chileno. Pero en ese tiempo no había lo que hay ahora, las rotativas y los cambios. Este diplomático, según me contaba mi mamá, era un caballero, un aspecto muy respetable, con una gran barba y todo eso, pero que ponía, antes de las elecciones en Chile, 2 retratos de candidato en el suelo. Y cuando tenía los primeros resultados del ganador, lo colocaba en el sitio de honor de la embajada. Y con ese sistema consiguió durar como 27 años. Consiguió durar como 27 años de cónsul de Chile en París. Y entonces vivían en el Boulevard Haussmann. Y un día yo estaba leyendo a Proust, yo era un chico, tenía como 24 años cuando leía a Proust entero, me lo leí entero. Y lo leí como una novela policial, te voy a decir. Había tenido una pulmonía y eso ayudó, porque durante la convalecencia larga de esa pulmonía además, según el médico, la tuve porque me había emborrachado en una fiesta de matrimonio en el jardín y hacía mucho frío. Y el doctor me dio la siguiente explicación: mira, me dijo, si tú tomas alcohol, las defensas también se emborrachan. Las defensas del organismo se emborrachan y no hacen bien su trabajo. Entonces por eso te vino pulmonía. Pero yo aproveché esa pulmonía y me leí una edición de mi hermano mayor de Proust, entera. Y de repente llegó mi tía Fanny. Me dice, ¿y por qué estás leyendo a Proust? Tía, le dije, porque es muy buen escritor, es un maravilloso escritor. Ah, sí, me dijo. ¿Salió buen escritor? Sí, le dije yo. Pero es así como puede hablar un vecino de un escritor. ¿Qué es lo que habría dicho el vecino de William Shakespeare? A lo mejor lo mismo, ¿no? Se afeita todas las mañanas o no se afeita, o qué sé yo, huele mal o huele bien. Y entonces me dijo, paz, qué curioso. Fíjate, ¿y por qué lo conoció usted? Le digo, porque vivía al lado nuestro, en el Boulevard Haussmann, y a veces lo encontrábamos en el almacenero de la esquina, comprando algo. ¿Y cómo era? Le digo, era un señor más bien alto, me dijo, huesudo. Yo creía que era muy bajito, pero no, me dijo, era más bien huesudo, alto, pálido, me dijo, y siempre tenía algodones entre el cuello y el cuello de la camisa. Tenía algodones que se le salían por los lados. Esa es la imagen que tenía de Marcel Proust. Ninguna otra. Bueno, me pareció interesante encontrarse con ese momento, así, con ese personaje que conoció a Proust. Me pareció una cosa mágica. Y después lo de Unamuno, es que yo conté en la Universidad de Salamanca mi relación con Unamuno, porque venía a estar en la casa de él, la casa del rector de la universidad, donde está la biblioteca de él. Y como yo era muy buen lector de Unamuno, yo conocía sus lecturas, y ahí estaba Nietzsche, estaba Balzac, estaba Senancourt, estaba Kierkegaard, todas las lecturas que él menciona.
Y lo había visto, después hablé en la Universidad de Salamanca porque éramos un grupo de escritores de estos que se llevan de muestra cuando hay una cumbre iberoamericana. Eso se usa. Se invita a 5 o 6 escritores de muestra. Y nosotros estábamos de muestra. Estaba Saramago, estaba Pepe Caballero Bonal, estaba Nélida Piñón y no sé qué más. Y ahí hablé de mi imagen de Unamuno, porque acababa de estar en su casa, y del caso del padre Alberto Hurtado. Y antes, cuando salíamos, siempre todos rodeaban a Saramago para que firmara autógrafos, y me rodearon a mí, los chicos de Salamanca, para que les firmara. Y cuando terminé de firmar, se acercó una señora mayor, con un aspecto muy interesante, muy sobria de aspecto, pero interesante. Y me tomó las manos y me dijo: yo soy la hija de Miguel de Unamuno. Entonces eso fue una epifanía, como dices tú, que está contada. Claro. A mí me emocionó, lo confieso, porque yo siempre tengo fama de ser un tipo muy frío, extremadamente frío. Pero a veces tengo ciertas emociones que pasan por adentro y no las confieso. Claro. Y hay otros que dicen que yo tengo 2 personalidades, Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Eso lo dice tu amigo Vargas Llosa, porque él escribió un retrato mío que dice que yo era un tipo muy elegante, muy discreto y muy cortés, y muy reservado. Pero cuando me tomaba 2 whisky, me subía a una mesa, pegaba un salto, me subía a una mesa y hacía una canción, y hacía un baile hindú. Yo creo que lo soñó Vargas Llosa. Yo nunca he hecho un baile hindú en realidad. Pero a lo mejor algo cerca de él. Es como mi abuelo que se murió pidiendo niñas desnudas, que era un caballero muy discreto en su vida. Pero se le terminaron las inhibiciones antes de morirse. Hay una persona que ha sido, yo creo que esencial en tu vida, que fue Neruda. Entonces, a mí me interesa mucho preguntarte, porque no eras realmente un militante del Partido Comunista, estabas próximo, pero Neruda te tenía aprecio personal. Neruda, además, te lo demostró en muchas ocasiones. Entonces, mi pregunta sería, ¿era una virtud esta tolerancia, esta simpatía, era una virtud personal de Neruda? ¿Es que el sectarismo de los años 50 no era como es ahora mismo en cualquier lugar? Neruda en las declaraciones podía ser enormemente sectario, pero en la vida privada nunca era sectario. Era muy amistoso, tenía amigos de izquierda, de centro y de derecha. Cuando comenzó el allentismo en Chile me decía: estoy muy preocupado porque con la situación tan crispada y tan tensa que hay, no puedo ver a mis amigos momios. Me lo dijo con esas palabras. Esto no me permite ver a mis amigos momios. Tenía amigos momios, tenía amigos de ultraizquierda, amigos de izquierda y de centro. Y en privado era un gran conversador y era muy divertido. Y le gustaba a la gente joven. Tenía muchos amigos muy jóvenes. Y siempre nos invitaba, incluso llamaba por teléfono a mi casa él mismo, para invitarme a cenar y cosas de esas. Así que era así. Cuando yo lo conocí fue así. Publiqué este primer libro mío, El Patio. Neruda no era lector de prosa narrativa ni de ficción, era lector de poesía, de correspondencia, de biografía, de memoria, hasta de historia, pero de prosa narrativa muy poco. Bueno, yo le mandé ese libro por el correo, yo vi la dirección en la lista de teléfono, N. Neruda, qué sé yo, y le mandé ese libro. Y después de 3 meses, un periodista, que era un hombre de la noche santiaguina, un periodista muy amarillo, francamente peligroso, enormemente divertido, cocainómano, entre otras virtudes, digamos. Este periodista me paró en la calle y me dijo: oye, me dijo, Pablo Neruda te quiere conocer. Este periodista era amigo de Neruda, lo que te demuestra que Neruda en sus amistades era muy libre. Neruda era amigo de este loco nocturno que se llamaba Mario Rivas y que todo el mundo conocía como un gran loco de Santiago. Y yo fui con él donde Neruda. Yo era un chico, tenía 20 años, 21, y Neruda como que se sonrió. Me vio y se sonrió, porque yo iba vestido con colores muy veraniegos y todo. Me llevó a un jardín y me presentó a un grupo de personas que tomaban vino tinto con fresas.
una cosa que se llama Borgoña en Chile. Hielo, vino tinto y fresa que se usa mucho en el verano. Y me llevó y me dijo, y les dijo a ellos, les presento a este joven, que es el escritor más joven y más flaco de Chile. Pues yo era delgadísimo. Entonces me dijo a mí, yo a su edad, porque en Chile se usa el usted mucho rato, yo a su edad era igual de flaco que usted. Yo me quedé asustado, porque era un gordo, panzudo. Dije, ¿qué porvenir me espera, caramba? Bueno, y después me dijo, pero a diferencia suya, yo me vestía como murciélago, me dijo. Y mi generación era una generación muy triste, era una generación melancólica. En cambio, ustedes los jóvenes son alegres y se visten en forma alegre y además leen todos, son unos verdaderos sabios. Pues nosotros no leíamos tantas cosas como ustedes. Esa fue la primera reacción. Y después me dijo, ahora le advierto, me dijo, que en Chile ser escritor y llamarse Edwards es muy difícil. ¿Por qué? Porque una rama de mi familia, no la mía, desgraciadamente pienso ahora, había una rama muy rica. Porque mi bisabuelo, por ejemplo, estudió y no se hizo rico. Fue ingeniero, trabajó bien, fue un hombre muy correcto y no se hizo rico ni nada parecido. En cambio, el hermano de él dejó los estudios a los 12 años de edad y se fue a las minas de cobre y de plata del norte de Chile, se dedicó a vender y comprar cosas y a los 20 años ya era rico. Entonces había esa rama rica y eso hacía que el apellido Edwards era como sinónimo de riqueza. Entonces era mal visto en la literatura. Pero a mí me salvaba que había un loco en la familia que era Joaquín, claro, el de la gloria, ¿no? el que se refugiaba en la gloria, que era, además era ludópata, era jugador, perdía, estaba en la ruina, después ganaba, y cuando perdía se dedicaba a escribir artículos de diario, pobrecito, ¿no? Que se los pagaban muy mal, como todos los artículos de diario de todo el mundo. Así que yo me formé en ese ambiente que Neruda conocía bien, porque Neruda quería mucho a Joaquín, era muy amigo de Joaquín. Y entonces Neruda me dijo que es complicado llamarse Edward porque este nombre es como de banquero, no es de escritor, no es de poeta. Y ahí yo perseveré porque soy un tipo testarudo, nada más. Me ha interesado cuando has hablado de Neruda refiriéndose a tu generación, sí, porque yo voy a aprovechar que tus memorias son muy digresivas y que haces saltos al presente y te voy a pedir un esfuerzo. Aquí hay alguna gente joven que tenía tu edad en la época en la que narras tus memorias, que tienen ahora 21, 22 años en esta misma sala quizás. Y yo me pregunto, un joven de hoy, con esa edad, ¿tendría la posibilidad de acceder a estas lecturas, de conocer a estas personas tan interesantes, escritores en Agraz como tú conociste, a Jodorowsky, a Enrique Lin, escritores como Neruda que tenían verdaderamente fascinados a todos sus contemporáneos? ¿Tú crees que ese mundo con esas posibilidades quedó abolido ya? ¿Crees que vivimos en ese sentido, el cambio de paradigma se ha dado ya allí? ¿A qué puede aspirar en términos culturales? No sé exactamente, pero yo pienso lo siguiente. Había muchos políticos de ese tiempo que eran buenos lectores. Por ejemplo, el viejo Arturo Alessandri Palma. Era un lector de literatura, escribió libros históricos interesantes y qué sé yo. Después yo viajé a Francia y observaba al general de Gaulle, porque la embajada chilena me encargaba de ir a las conferencias de prensa del general de Gaulle. Y el general de Gaulle era un hombre, era un expositor extraordinario de sus ideas, y era un hombre con un conocimiento muy sólido de la tradición literaria francesa. Era capaz de citar a Racine, a Molière, a Diderot y a Montaigne. Entonces eso ahora no existe. Entonces situaciones equivalentes a esas no existen. Yo creo que el último presidente chileno lector que he conocido es Ricardo Lagos. Soy amigo de él y me gusta mucho conversar con él porque su hombre, digamos, no es que lea tanto, ¿no? Porque no tiene tiempo, pero tiene un sentido de la cultura y de lo literario. Y yo creo que en España
Yo conversé de literatura con Felipe González, por ejemplo. Felipe González leía cosas, pero yo no sé si los de ahora ya no tienen tiempo, se acabó el tiempo en el mundo. En Chile, por ejemplo, en el Santiago de mi tiempo, se perdía mucho tiempo, pero el tiempo que se perdía, yo creo, alegremente y felizmente. Nos reuníamos en estas tabernas cutres, como se dice aquí, y tomábamos unos vinos pésimos y nos pasábamos horas haciendo lo siguiente: pedíamos una panera, pues no teníamos un centavo, pedíamos una panera, pedíamos un pebre, que es una salsa picante, comíamos el pan con el pebre y pedíamos un vino barato y nos quedábamos horas conversando. Bueno, eso ya no lo hace nadie, no se puede hacer. Todos están corriendo y todos son nuevos ricos, porque en Chile se ha enriquecido mucho la gente, así que es un mundo de nuevos ricos extraordinario. Y hay algunos nuevos pobres también, lo cual es una desgracia seria. Pero había otra cosa en ese Santiago que ya he tratado de describir. Había mucho excéntrico. Era una ciudad llena de excéntricos. Había un mendigo que se llamaba Manuelito, le decíamos Manuelito el tonto, que era medio epiléptico y qué sé yo, y hablaba raro, pero era inteligentísimo y era amigo de todas las señoras. A mi madre la tuteaba, por ejemplo, era amigo de él. Y mi madre se reía con él y le daba una moneda, qué sé yo, y seguía el camino. Pero era ese tipo de personaje en una ciudad menos activista, más ociosa, más literaria, aficionada a la música, qué sé yo. Y eso yo no creo que exista hoy día. Mi madre de niña fue a La Moneda, al Palacio Presidencial, porque el presidente de ese momento era casado con una pariente de ella, y escuchó a un niño de 12 años que hizo un maravilloso concierto de piano. Y el presidente de la República entonces le dio una beca a él y a su mamá, porque el niño de 12 años no podía viajar solo, les dio una beca para que estudiara piano en Alemania. Y este niño fue discípulo de Martin Krauss, creo que se llamaba, que era un discípulo de Franz Liszt. Y este niño era Claudio Raúl, maravilloso pianista, uno de los grandes pianistas del siglo XX. Fíjate que ahora, para obtener una beca como músico, tienes que tener por lo menos 18 años de edad. ¿Cómo puedes becar a un pianista genial de 12 años? No se puede porque el reglamento lo prohíbe. ¿Te fijas? Así que es una decadencia fenomenal. Yo encuentro que hay una decadencia fenomenal y está tan cerca de nosotros que no la vemos. Está demasiado cerca. Pero la decadencia se ve. No me gusta decir esto, pero... Bueno, no me gusta decir, pero lo voy a decir. El ministro de Cultura chileno es muy buen chico. Es muy buen chico, es muy talentoso, es un buen actor de teleseries. Y es guapito, como se dice acá, entonces tiene éxito y qué sé yo, y tiene buenas intenciones. Pero él va a la Feria del Libro de Guadalajara, por ejemplo, y para inaugurar la feria hace una gran comida, y los oradores de esa comida son el ministro de Cultura y el cocinero. Entonces, ¿por qué el cocinero? Sí, es muy interesante la cocina, yo respeto mucho la cocina, y me gusta además. Pero yo creo que no es el lugar para que un cocinero diga el discurso inaugural. Pero entonces ese es el mundo de hoy. Ese es el mundo de hoy. El chico, el ministro de Cultura es muy listo, porque cae muy bien esto que hable el cocinero, que hable de platos chilenos, y qué sé yo, es muy listo. Pero antes nada, antes se respetaba a un Claudio Arrau, y un presidente bastante conservador le daba una beca a él y a la mamá, y eso le permitió vivieron en la casa del profesor, en Alemania, en la casa de Martin Krauss, y ahí él aprendió una técnica musical extraordinaria. ¿Puede pasar eso hoy día? Bueno, es lo mismo que preguntas tú, si puede ocurrir que un niño conozca un premio Nobel a un santo de la iglesia. Bueno, es muchas cosas. El santo vamos a dejarlo aparte. El santo no depende de uno, ni el premio Nobel tampoco. Pero se dan esas situaciones, se daban. En ese país remoto, había chistes de todo tipo sobre Chile. De todo tipo. Por ejemplo, había un viejo músico que decía,
Mira, decía, era un afrancesado completo. Decía, hay que venderle Chile a los norteamericanos y comprarse algo más chico cerca de París. Este era Acario Cotapo, músico notable, decía estas cosas. Acario había vivido la mitad de su vida en París, había sido amigo de Stravinsky y había sido amigo de Pablo Picasso, fíjate, y es buen músico además. Si no fuera chileno sería conocido. Yo me he dejado... Tuvo la desgracia de ser chileno. Yo me he dejado para el final la pregunta más delicada y la pregunta ya donde he hecho el resto. Esa parte de tus memorias en las que haces un inventario de tus amistades galantes, yo creo que es muy difícil en unas memorias, mirando hacia atrás, pues contar estas cosas, ¿no? El mismo Jorge nos dice que va a Chile y se pone nervioso, ¿qué van a pensar? Hice algunas trampas. Claro, pero yo... Ficcionalicé algunas situaciones. Yo lo que le alabo es el humor, porque yo creo que no hay humor más extraordinario que el que se ejerce contra uno mismo, y entonces Jorge va hablando de unas señoras maravillosas que conoció en aquellos años, y cómo hoy se las encuentra en la consulta del dermatólogo. Es una cosa extraordinaria, y se miran con ternura, y lo dice así. Entonces yo siento que esa es... Me pasó eso hace poco, sí. Yo quisiera que... Yo encontré que esa señora estaba muy bien, te voy a decir. Me encontré muy bien, para su edad. Yo pensé, yo creo que está mejor que yo. Le miré la piel porque estaba en el dermatólogo, pero no encontré ninguna lesión de la cutícula o de la córnea o del cuero cabelludo, nada. La encontré impecable en su edad y en su estilo y con gran sentido del humor. Me saludó con mucha simpatía y es una persona encantadora, en realidad. No puedo decir otra cosa. Espero que no se enoje por la mención que hice en las memorias, pero creo que no se va a enojar. Creo que la conozco. Y si se enoja, creo que me he equivocado sobre la naturaleza femenina. Es más difícil hablar de estas personas que de los poetas y los escritores, más difícil. Bueno, con los poetas y los escritores es más fácil hablar. A veces tienen malas costumbres también, ¿eh? Así que, en fin, a veces es delicado hablar de los poetas, pero en general se puede hablar de los poetas, se puede hablar de las señoras interesantes, y yo creo que se puede hablar de todo, y que hay ciertas condiciones. Primero, hablar sin rencor, eso es muy importante, hablar con una cierta distancia. Enseguida, hablar con el lenguaje de la literatura, no con el lenguaje de la información o de la ciencia o de la chismografía, con el lenguaje de la literatura. Eso redime cosas y eso permite autorizar, eso autoriza cosas. Ahora, también hay que tener un cierto equilibrio, no hay que ser excesivo en la indiscreción o en todo eso. Porque corres el riesgo de volver a ser persona non grata. Porque esta señora que hay aquí, por ejemplo, que es mi hermana mayor, tenía 8 años más que yo, y las amigas de mi hermana mayor a mí me gustaban mucho. Eso lo puedo decir ahora con toda realidad y con toda franqueza. Y algunas de las amigas de mi hermana mayor tenían una cierta debilidad por mí, que era una figura, era delgado, como dije, tenía una cantidad enorme de pelo, usaba una melena romántica, y leía a Rimbaud y conocía a Neruda, así que también había su correspondencia. Claro, pero hablábamos del mundo abolido, ¿no? Ahora conocer a Rimbaud no tiene ningún atractivo, probablemente. Ahora se acabó eso. Hay que tener cuidado que esté amigo Rimbaud. No, además Rimbaud era un tipo de muy malas costumbres y muy desagradable. Era muy desagradable. Rimbaud, cuando lo invitabas tú a una casa, robaba los objetos de valor que podía y se los metía al bolsillo. Eso se sabe ya. Eso está contado en muchas formas. Tenía borracheras muy pesadas, era muy insolente, era mal educado al máximo. Entonces, para ser poeta no se necesita ser bien educado. Bueno, hemos llegado al final del tiempo que nos habíamos propuesto ocupar para esta conversación. Y a mí me gustaría abrocharlo de la siguiente manera.
he querido, por una parte, destacar que Jorge Edwards en estas memorias, y lo he dicho al final, ha caminado por el alambre en el cual se arriesgaba a volver a ser una persona non grata. Ha tocado temas relacionados con sus contemporáneos, con las ideas políticas de entonces, incluso con personas con las cuales vivió momentos de muchísima pasión, y creo que sale airoso de la prueba y nos permite disfrutar, y espero también que a esos lectores. Pero lo segundo que yo me proponía, y que creo que es lo más importante de este primer volumen de sus memorias, comencé así y lo quiero cerrar de esta forma, es que el protagonista es un joven de 21 años. Es un joven de 21 años que lo había leído casi todo. Un joven de 21 años que hablaba los idiomas que hoy deseamos que nuestros hijos de 21 años o que los jóvenes de 21 años dominen y que les sirvan para moverse por este mundo global. Un joven que con sus 21 años pues había tenido una serie de vivencias y experiencias que creo que no deberíamos consentir que desaparezcan. Los que estamos aquí hoy podríamos estar viendo el fútbol, podríamos estar en el cine, pero estamos aquí porque creo que todos estamos infectados de esta enfermedad que decía Onetti, que era la literatosis. Estamos aquí porque nos gusta leer y escuchar a los escritores. Yo creo que de nosotros depende que un joven de 21 años que protagoniza los Círculos Morados pueda hoy día tener también un lugar entre nosotros. Yo creo que ese compromiso es el que he extraído de la lectura de Jorge Edwards, y yo le agradezco de verdad que con este libro siga dando el ejemplo a los jóvenes de 21 años. Jorge Edwards, muchas gracias.